Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionada de hablar de un tema que creo que nos toca a todos, especialmente si son fans de las series turcas y, por supuesto, de una persona en particular, Hande Erçel. El título lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel, porque siempre está en mi corazón. La verdad revelada. Ya sé, suena un poco intenso, pero prometo que vamos a sumergirnos en las razones por las que esta mujer, esta actriz, esta persona, ha logrado capturar nuestros corazones y, lo que es más importante, porque su impacto va mucho más allá de sus impresionantes papeles en la pantalla. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos, y así se enteran de todas las novedades sobre Hande, sobre las series turcas, y de muchas otras cosas interesantes que planeo para el futuro. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, empecemos. Así que, ¿por qué Hande Erçel está siempre en mi corazón? La verdad es que no hay una sola respuesta, no es algo simplista. Es una combinación de factores, de elementos que se entrelazan y crean esta conexión especial que sentimos muchos de nosotros. Permítanme desglosar algunas de esas razones, porque creo que es importante analizar a fondo este fenómeno, esta conexión que tenemos con ella, para entender realmente el porqué de su impacto. Primero, hablemos de su belleza. Y no me malinterpreten. No estoy diciendo que la belleza sea lo único que importa, ni mucho menos. Pero es innegable que Hande es una mujer increíblemente hermosa. Sus rasgos, su mirada, su estilo, es evidente que tiene una presencia magnética. Tiene una belleza que podríamos calificar de clásica, con facciones armoniosas y una piel radiante. Pero, ¿saben qué? La belleza superficial por sí sola no dura. Hay muchas personas hermosas en el mundo. Lo que realmente la distingue es la manera en que proyecta esa belleza, la elegancia natural que tiene. No es solo una imagen, es una actitud, una confianza que emana y que la hace aún más atractiva. Es la forma en que se mueve, la manera en que sonríe, la forma en que se viste. Siempre impecable, siempre con un toque de sofisticación, pero sin perder la naturalidad. Y además se nota que se preocupa por su bienestar, por su salud, lo que se refleja en su aspecto físico. Además, y esto es importante, siempre se ha mostrado accesible, cercana a sus fans. No se esconde, comparte momentos de su vida, interactúa en redes sociales, y eso crea un vínculo especial. La vemos en sus historias de Instagram, mostrando su día a día, sus viajes, sus momentos con sus seres queridos. Y eso nos hace sentir que la conocemos, que es una persona real, no una estrella inalcanzable. Responde a los comentarios de sus fans, les dedica tiempo, y eso es algo que se aprecia mucho. En un mundo donde la distancia entre las celebridades y sus seguidores suele ser cada vez mayor, Hande ha sabido mantener esa cercanía, esa conexión genuina, que la hace aún más querida. Y ahora pasemos a lo verdaderamente importante, su talento como actriz. Hande no es solo una cara bonita, es una actriz talentosísima. Desde sus inicios ha demostrado una gran versatilidad, interpretando personajes muy diferentes, con matices y profundidades. Recordemos sus primeros trabajos. En Güneş Inkler, ya pudimos ver atisbos de su potencial. Su interpretación de Selin, una joven llena de energía y vitalidad, nos conquistó a muchos. Ya desde entonces se notaba su capacidad para transmitir emociones, para conectar con el público. Y luego con Aşk Laftan Anlamaz nos conquistó a todos. Fue un éxito rotundo y no solo por la química con sus compañeros, sino por la manera en que ella interpretaba a Hayat, una chica divertida, fuerte, con la que muchas personas se identificaron. Hayat era imperfecta, tenía sus miedos, sus inseguridades, pero también era luchadora, optimista y con un gran corazón. Hande supo capturar a la perfección la esencia de este personaje, y nos regaló momentos inolvidables. Pero para mí el punto de inflexión fue Senkalkapm. Ahí Hande realmente demostró su valía. Eda, su personaje, es un torbellino de emociones, una joven que lucha por sus sueños, que se enamora, que sufre, que se alegra. Hande la interpreta con una naturalidad, con una entrega, que te hace creer en ella, que te hace sentir sus emociones. Su interpretación de Eda fue magistral. Supo plasmar la fuerza, la vulnerabilidad, la alegría y el dolor de este personaje de una manera excepcional. Y no solo eso, la química con Kerem Bürsin, su coprotagonista, fue mágica.
Era imposible no quedar cautivado por su conexión en pantalla. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban sin palabras, todo eso hacía que la serie fuera aún más especial. La combinación de ambos actores fue explosiva, y creo que gran parte del éxito de la serie se debe a esa conexión palpable entre ellos. No olvidemos que su trabajo no se limita a las series. Ha participado en proyectos cinematográficos, y cada vez se nota más su crecimiento como actriz. Se atreve a explorar nuevos géneros, a asumir roles más complejos, y eso es admirable. Ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes roles, para meterse en la piel de personajes muy distintos. En su más reciente proyecto cinematográfico, por ejemplo, se le ve en un papel muy diferente a los que nos tiene acostumbrados, y eso es una clara señal de su evolución como actriz. Es evidente que está en constante evolución, que se esfuerza por mejorar, y eso es algo que valoro mucho en un artista. No se conforma con el éxito, sino que busca nuevos retos, nuevas experiencias, para seguir creciendo y demostrando su talento. Otro aspecto que me fascina de Ande es su compromiso social. No es solo una figura pública que se limita a posar para las fotos. Es una persona que utiliza su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. La he visto apoyar causas benéficas, campañas de concienciación sobre temas importantes como la salud, el cuidado del medio ambiente, la lucha contra la violencia de género, la educación, etc. Y lo hace de manera genuina, sin buscar reflectores, simplemente porque cree en ello. Su participación en campañas de donación, su apoyo a organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres, su defensa de la igualdad, todo eso demuestra su calidad humana, su compromiso con algo más allá de su carrera. Es una inspiración. No se limita a hablar, sino que actúa, se involucra, y eso es algo que merece ser reconocido y aplaudido. Es un ejemplo a seguir para muchos y demuestra que se puede ser famoso y a la vez, una persona comprometida con la sociedad. Además está el tema de su vida personal, que aunque es privada, nos permite vislumbrar la persona que es. Su relación con su familia, la cercanía con sus seres queridos, la manera en que comparte momentos de su día a día en redes sociales, todo eso contribuye a que la veamos como una persona real, con virtudes y defectos, con alegrías y tristezas como nosotros. Vemos la conexión que tiene con su hermana, la forma en que la apoya, la manera en que comparten momentos juntas. Y también vemos la relación que tiene con sus amigos, con quienes suele compartir tiempo libre y divertirse. Y eso nos hace conectar con ella a un nivel más profundo. Sentimos que la conocemos, que la entendemos, que podemos empatizar con ella. Su vida personal, aunque privada, nos da la oportunidad de conocerla un poco más allá de la actriz, y eso genera una mayor conexión con su público. Nos muestra que a pesar de su fama, sigue siendo una persona sencilla, cercana a sus raíces, que valora las cosas importantes de la vida. Y por supuesto, está el fenómeno de las series turcas en general. Ande, junto con otros actores turcos, ha contribuido enormemente a la popularidad de este tipo de producciones a nivel mundial. Han abierto una ventana a una cultura diferente, a historias emocionantes, a paisajes increíbles. Las series turcas nos han transportado a un mundo de romance, drama, intriga, y Ande, con su carisma, con su talento, ha sido una de las principales embajadoras de este éxito. Ha logrado conquistar a un público global, y ha hecho que las series turcas sean cada vez más populares en todo el mundo. Es como si nos invitara a un mundo nuevo, a un universo de emociones que nos engancha y nos hace querer saber más. Ha sido una de las artífices de esta fiebre turca, que ha conquistado a millones de personas en todo el mundo. También quiero destacar su capacidad para reinventarse. Siempre está buscando nuevos retos, nuevos proyectos. No se conforma con el éxito, sino que lo utiliza como trampolín para seguir creciendo, para explorar su potencial. Y eso es muy inspirador. No se estanca, no se conforma con lo que ya tiene, sino que busca constantemente nuevas oportunidades para demostrar su talento. Nos demuestra que siempre podemos mejorar, que siempre podemos buscar nuevas formas de expresar nuestro talento. Se atreve a probar cosas nuevas, a salir de su zona de confort, y eso es algo que admiro mucho en ella. Su capacidad de adaptación y su búsqueda constante de nuevos desafíos la convierten en una artista muy completa y versátil. Pero, ¿qué hay de la verdad revelada, que mencionamos en el título? Pues bien, la verdad es que no hay una verdad única y absoluta. Cada uno de nosotros experimenta la conexión con Ande de manera diferente.
La verdad revelada es que la razón por la que siempre está en nuestros corazones es porque representa muchas cosas para cada uno de nosotros: belleza, talento, compromiso social, autenticidad y sobre todo inspiración. Nos inspira a ser mejores personas, a luchar por nuestros sueños, a ser más solidarios con los demás. Tal vez la veamos como una amiga, como un ejemplo a seguir, como una fuente de entretenimiento, como una mujer que nos inspira a soñar. O tal vez sea una combinación de todo eso y mucho más. La verdad es que ella nos toca, nos conecta, nos hace sentir. Y eso es algo muy especial, muy valioso. Es esa conexión que tenemos con ella la que la hace tan especial, esa capacidad de hacernos sentir algo, de despertar emociones en nosotros. Nos hace reír, llorar, emocionarnos, y eso es algo que no muchos artistas logran. Entonces, para resumir, ¿por qué Anne Ercel siempre está en mi corazón? Por su belleza natural y su estilo elegante, por su innegable talento como actriz, por su compromiso social y su calidad humana, por su capacidad para conectar con nosotros a un nivel personal, por su capacidad de reinventarse y finalmente por todo lo que representa para nosotros. Es una mujer completa, una artista excepcional, y una persona que merece todo nuestro respeto y admiración. Es una combinación de talento, belleza y bondad, y eso es algo que la hace única. Y aquí es donde llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta reflexión sobre Anne Ercel. Sé que hay muchas más cosas que podríamos decir, pero espero haber logrado transmitir mi pasión por ella y las razones por las que la admiro tanto. Me he esforzado por analizar a fondo las razones por las que siento esta conexión con ella, y espero haber logrado transmitir ese sentimiento. Muchas gracias por acompañarme hoy. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un comentario abajo. Me encantaría saber qué piensan ustedes, qué es lo que más admiran de Anne, y por qué también está en sus corazones. Compartan sus opiniones, sus experiencias, vamos a crear una comunidad. Quiero leer sus comentarios, saber qué es lo que más valoran de ella. ¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo? ¿Qué es lo que más les inspira de ella? Cuéntenme. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Anne, para que más gente pueda disfrutarlo. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre Anne, sobre las series turcas, y sobre muchos otros temas interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao. Y recuerden, Anne siempre estará en nuestros corazones.